La niña habría fallecido por otras causas, pero sin embargo no hay que dejar de lado de que hay más de 60 denuncias por intoxicación precisamente por los alimentos que ha entregado el programa Jaliwarma. Nos encontramos con el abogado penalista Eduardo Herrera, un poco para que nos amplíe el panorama y para que nos diga qué sanciones penales podrían haber en estos casos, porque ya son muchas las denuncias y al parecer no se hace nada al respecto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad acá tendría que verse cuáles son las responsabilidades en separado de cada interviniente, ¿no? Entiendo que hay un programa que contrata a una empresa que gana un concurso público para proveer los alimentos. Entonces, como hay una secuencia de suministro de los alimentos, de su producción hasta la entrega final, hay que ver lo que se llama en derecho penal un concurso de culpas. O sea, ¿quién responde por cada sección o para cada ejecución de su labor? Entonces no es tan simple como dice el Estado que los culpables serían los proveedores. No necesariamente. Habría que ver quién es más Habría que ver cómo se produce el alimento, en qué condiciones, el punto medular acá es qué controles se ponen para evitar que existan algún desperfecto. Ahora bien, no debería ser común que haya alimentos contaminados ni adulterados. Entonces ese supuesto se va a descartar. Lo que sí habría es alimentos perecibles o que por algún proceso químico puedan desencadenar en un proceso a su vez de malestar estomacal y a su vez en un proceso posterior, ¿no? Entonces hay que ver desde la producción del alimento hasta la entrega final, porque pasa por muchas manos, muchas empresas, funcionarios, controles. Ese es el punto, ¿no? Ahora, en este caso, afortunadamente, la niña, no ha fallecido nadie, porque esta menor que ha fallecido en Loreto, al parecer habría sido por otras causas, no por el programa Jaliwarma. Pero si se llegara a ocurrir un caso de una muerte a consecuencia de los productos que entrega este programa, ¿cuáles serían las sanciones? Claro. ¿Cuál sería el delito, la pena? Claro, a ver, como repito, hay dos tipos de sanción penal acá. Una por distribuir alimentos. Primero producir alimentos adulterados, luego distribuirlos y si hay un resultado como lesiones o muerte, ya es otra sanción penal. Acá no estamos hablando de una intencionalidad, definitivamente, salvo que exista algún tipo de maquinación perversa, que no creo que la haya. Entonces hablaríamos de un homicidio culposo, que es un homicidio generalmente que no tiene una sanción fuerte, ¿no? Que no superaría los 4 años de pena privativa de libertad. Entonces, finalmente es una sanción bastante leve para lo que pueda suceder en este tipo de casos, ¿no? ¿Indemnizaciones se podrían configurar? Sí, claro, habría que acreditarse en sede penal que la expectativa de vida de la niña, el daño que se ha efectuado, el daño moral, personal, etcétera, ¿no? Pero repito, las penas son muy febles y la ausencia de controles por ellos es que no es tan rigurosa, porque sabe la gente que acá no podría haber una sanción efectiva quizás, ¿no? Ahora, si la causa fuera, por ejemplo, el almacenamiento de los productos que producen finalmente de que, no sé, que los panes se llenen de hongos o que la humedad afecte a algunos productos, en ese caso, ¿qué se configura? Claro, lo que sucede es que acá existe una delgada línea entre lo que es intencional y lo que es negligente. Porque si bien es cierto, la persona no tiene una intención deliberada de cometer ese acto de matar, sí es cierto también que existe una ligereza, ¿no? Que no se puede tampoco tan fácilmente atribuir a la negligencia, porque eso sería premiar por las penas que le he mencionado. Entonces, yo creo que existe también que analizar de qué forma se conocía de que estos alimentos podrían ser perpetrar un resultado determinado y la potencialidad del daño. Si se conocía eso y pese a eso se insistió en la conducta de dejarlos mal almacenados, etcétera, ahí sí podríamos hablar de lo que se llama un dolo eventual, que es una persona que conoce un hecho, pero que desprecia el resultado y confía en que no se va a producir. En ese caso, sí podríamos hablar de penas mayores entre 4 y 8 años seguramente, ¿no? Pero hay que analizar cada caso en concreto, porque hay que ver si había una potencialidad de riesgo y si se conocía ese riesgo, ¿no? Ahora, ¿basta con rescindir el contrato a los proveedores, como se ha hecho en algunos casos? Porque también se ocurre muchas veces de que se finiquita el contrato con este proveedor, pero este crea otra empresa y vuelve a presentarse al Estado y vuelve a ser proveedor. Entonces, ¿cómo se puede hacer en ese caso? Claro, sí existe un mercado de empresas proveedoras, eso ya están conocidos todos. Digamos, incluso existen ciertas barreras para que entren otras personas porque ya existen contactos en los cuales se ganan los concursos públicos. No estoy diciendo irregularidad, simplemente ya se conoce un manejo.
Pero el derecho penal siempre tiene la desgracia de llegar tarde. El derecho penal sanciona conductas cuando estas ya sucedieron y ya no hay nada que hacer, ya se perdió una vida. Entonces, lo que recomiendo yo particularmente, es establecer controles preventivos anteriores. El rescindir el contrato mata la vinculación a futuro, pero lo pasado, evidentemente, no lo resarce. Entonces, a futuro, a nivel preventivo, para que estos hechos no se vuelvan a repetir, es importante endurecer los controles y establecer requerimientos de manera tal que estos hechos no se vuelvan a producir, ¿no? Ahora, si se diera el caso que se tienen los productos, pero estos no se entregan, se tienen ahí almacenados y finalmente perecen, ¿eso también configura un delito? Sí, claro, porque ahí sí, es profesamente, la persona que tiene el deber de suministrar los está retrasando, y ahí podría hablarse una intención incluso, ¿no? Pero en ese caso, ¿quién es el responsable directo? El que retiene. Y también, ojo, también la persona que no le requiere la obligación de entregar rápidamente. Porque si yo le puedo entregar a usted un alimento para que me lo guarde y yo me quedo tranquilo. Pero si yo insisto y entrégalo, ya hay, digamos, un establecimiento de deslinde de responsabilidades. Es muy importante ver acá esto. ¿Quién responde hasta cuándo, no? Y ahora hay un caso también que, bueno, no se ha dado en este programa Jaliwarma, pero sí se daba en el anterior, en el PRONA, que era más bien el robo de estos alimentos y que finalmente no llegaban a las personas a las que debía llegar. En ese caso, ¿hay agravantes? Sí, hay un agravante por hurtar. En este caso sería un hurto de alimentos cuando estos tienen un destino social, ¿no? Y las penas son mayores de 10 años, son penas muy fuertes. Pero nuevamente hay una contradicción, ¿no? Usted sanciona a una persona por hurtar alimentos con una pena muy grave y a alguien que incurre en imprudencia al fabricarlos es menos. Pues hay un desbalance en penas, ¿no? Ahora, finalmente, ya un poco para dirigirnos a los padres de familia que ven pues lo que sus hijos consumen, ¿cuál es la recomendación? Si es que ven algún producto que al parecer no está en buenas condiciones, ¿a quién deben recurrir? ¿Cómo denunciar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero hay que establecer mucho las fechas de vencimiento, ¿no? Y la calidad y condición del producto. Evidentemente nadie puede estar probando el alimento antes porque eso es imposible. Y creo que también existe un tamiz en el nivel de padres de familia, y ahí es donde se detectan las cosas, ¿no? Los padres son los que detectan y nadie más antes. Entonces, pero el tamiz debería ser el director del colegio. Exactamente, no, incluso antes, porque no podemos establecer que al final sean los padres los que hagan todo. La recomendación es que cuando existe este tipo de circunstancias, acudir a la Fiscalía o a Indecopi, que también es un órgano que regula esto, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Era entonces Eduardo Herrera quien nos daba un panorama un poco más amplio de todas estas denuncias contra el programa Jaliwarma, ya 60 hasta el momento por intoxicación. Así que ahí están las recomendaciones. Si usted ve que sus hijos están consumiendo algún producto que por ahí no está muy bien, ya sabe a quién recurrir gracias al abogado que nos ha dado todas estas recomendaciones. Nos vamos ahora